Buenas tardes, apreciado tutor. Me llamo Leonardo David Sánchez y el día de hoy voy a hacer un acercamiento al concepto de cultura. ¿Qué es la cultura? Como lo diría Edward Taylor, la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las artes, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y creencias que va adquiriendo el hombre a lo largo de la existencia, ¿sí? La cultura es una forma de vida. También hay un concepto erróneo de cultura, y es simplemente el pensar que son las personas que están en las artes como la ópera, la música clásica, los conciertos sinfónicos, entre otras. La característica de la cultura es que la cultura es enseñada desde el momento en que nacemos. Entonces, cuando nosotros recibimos información de nuestros padres, luego vamos al colegio y hacemos ese proceso de enculturación en donde compartimos información con las personas que conocemos. Además vamos recibiendo información del entorno en el que vivimos por parte de los profesores. Entonces eso hace que nosotros tengamos una mejor adaptación al entorno, al clima, a la comida, comportamiento. Y también otra característica es que la cultura está en constante cambio, quizás por los aspectos tecnológicos, el internet hace que las personas quieran tomar elementos de otras culturas. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto organizado en el cual lo conforma un grupo de personas o comunidad. Entonces, características de la sociedad es que están las distintas clases sociales, por ejemplo la familia, el colegio, la universidad, la policía, grupos políticos, hospital, etc. Diferencia entre sociedad y cultura. Entonces, la sociedad es el hardware, es esa estructura organizada, y la cultura es el software, es ese conjunto de creencias, de comportamientos que están en continua socialización. ¿Por qué la cultura es un concepto importante para la antropología? Porque le permite al antropólogo analizar las pautas de comportamiento, creencias, formas de organización que tiene una sociedad y darse cuenta pues, que cada una es única. Con respecto a las corrientes filosóficas, tenemos los evolucionistas, por ejemplo, el autor que mencioné anteriormente, Edward Taylor, también White. Entonces, ellos hablan de una evolución lineal histórica, simplemente que todas las culturas tendrían un mismo proceso, algunas más rápido que otras. Entonces, analizaban mucho como la parte primitiva. Entonces, esa parte tenía que evolucionar poco a poco hasta llegar a lo máximo que era la cultura europea. Luego encontramos el particularismo histórico con Franz Boas. Entonces él habló mucho del concepto de relatividad cultural. Simplemente cuando el antropólogo hacía un análisis de cada cultura, pues se iban a encontrar ciertas similitudes, pero en general habían cosas que las hacían únicas. Entonces no hay una cultura definida. Y cada sociedad es el resultado de múltiples orígenes, distintas creencias y comportamientos. Luego tenemos el estructuralismo, cuyo máximo exponente fue Levi Strauss. Entonces, él habló de tres fases. Primero que todo, la fase concreta, que es el sistema de costumbres, modos de vida. La segunda fase, la fase abstracta, donde dice que uno es el espejo del entorno en el que vive, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si yo vivo en un sitio donde hay mucha violencia, seguramente voy a arraigar ciertos patrones de comportamiento con base en ese entorno. Luego tenemos el postestructuralismo, en donde se define como una organización de valores accesibles a todo el mundo, pero al mismo tiempo un mecanismo de exclusión. Entonces, Michel Foucault es un máximo exponente y hablaba de las sociedades de control. Entonces él analizó, por ejemplo, las cárceles, los asilos, y decía que cuando
un individuo llegaba a esas partes, su comportamiento se moldeaba por completo. Entonces, esto es lo que yo quería exponer con respecto a la cultura, y pues muchísimas gracias.